Cuando nuestro país exige una esperanza. Cuando los guatemaltecos necesitamos escuchar. Cuando el encuentro con la realidad es nuestra única verdad. Cuando Guatemala demanda un mejor futuro. Libre encuentro, cuando la verdad se hace escuchar. Esta semana, Libre Encuentro cumple 5 años de haber nacido y estaremos celebrando nuestro programa de aniversario el próximo domingo. Para esta noche, abusando de su paciencia y de su confianza, por primera vez en 5 años, y siendo nuestro cumpleaños, transmitiremos una entrevista que hiciera el periodista José Eduardo Valdizán al director de Libre Encuentro en un nuevo programa de televisión que se llama Pregunta Directa. Así que con ustedes, esta noche, Pregunta Directa en Libre Encuentro. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Pregunta Directa. Hoy tenemos una entrevista que consideramos muy interesante. Muchas veces se conoce a las personas en un distinto plano y es muy válido y muy interesante conocerlas en sus aspectos diarios, en sus personas. Con nosotros se encuentra ya alguien que es muy conocido, director de Libre Encuentro, el licenciado Dionisio Gutiérrez. Bienvenido, licenciado Gutiérrez, a Pregunta Directa. A lo largo de todos estos programas de Libre Encuentro, ¿cuál cree usted que ha sido, en lo personal, la privación más grande? Probablemente la misma privacidad. Al volverse uno una persona pública, pues uno deja de ser un anónimo, alguien que anda por ahí y que es una persona más. Y en alguna medida, pues eso complica un poco la vida personal, pero es una cosa superficial. Probablemente el problema más grave es la misma participación, no solo en el programa, sino en la vida nacional, el ser alguien que está presente en la crítica, en la propuesta, en el debate, confrontando y probablemente haciendo enemigos en muchas ocasiones, y esa más que una privación es la oportunidad de entrar a tener enemigos peligrosos, los cuales hemos ido haciendo a través de 5 años que estamos cumpliendo cabalmente en este mes. Pero ahí seguimos, con ganas. ¿Por qué entrar al periodismo? Bueno, para hacer una larga historia corta, en 1990, cuando termina el tristemente célebre gobierno de Vinicio Cerezo, y que yo estaba de presidente de Cámara de la Libre Empresa y que su último proyecto conmigo en esa presidencia, proyecto grande, pues fue las encuestas. Creímos en un momento dado que era importantísimo vertebrar el proceso electoral de esa época porque era el primer gobierno democrático después de la dictadura militar, era un gobierno que al final terminó siendo un gobierno profundamente corrupto, descalificado, incapaz, que incluso teníamos todos serios indicios de que podían manipular el proceso electoral. Entonces entramos al proyecto de las encuestas que daban una clara idea de que no iba a ganar el candidato oficial, y cuando terminó el proceso electoral del 90, nos quedamos con mucha energía, con mucha viada y realmente sin mucho que hacer ya con Serrano en la presidencia. Y pensamos inmediato en hacer algo más, algo diferente, y se nos ocurrió en algún momento dado un programa de televisión y ahí nació Libre Encuentro. El primer programa recuerdo que lo hicimos en un garage con techo de lámina, cuando llovía, eso era un desastre, teníamos un ronrón que era nuestro compañero todas las semanas y por supuesto un perro de una vecina que ladraba, que en más de alguna oportunidad se nos ocurrieron ideas tenebrosas de qué hacer con ese perro, de llevarlo de mascota al zoológico o algo así. Pero en todo caso, ahí nació Libre Encuentro en Canal 3 precisamente, los sábados a la 1 de la tarde. De ahí pasamos a Canal 13 hasta que Serrano nos cerró y luego regresamos a Canal 3, donde nos han dado hasta hoy una buena mano. ¿De dónde nace en Dionisio Gutiérrez una vocación periodística? Yo creo que más que una vocación periodística es un deseo de ayudar o poner mi granito de arena en cambiar la realidad de nuestro país. Y el Libre Encuentro o el periodismo pues fue realmente el canal más cerca que encontré para poder hacer esto. Yo en el pasado había participado en cámaras, asociaciones estudiantiles, grupos juveniles, participando desde los 20 años o antes,
y realmente al final pues terminé en el programa, que obviamente ha sido mi proyecto cívico más importante. A lo largo de todo este tiempo, 5 años ya, ¿ha habido presiones para que abandone el programa? Bueno, probablemente, y no las hemos recibido como tales. Lo que han habido son enemigos poderosos, ¿verdad? En el ejército, en el gobierno de Serrano especialmente, en el Congreso de los Depurados, que en esa etapa de 1993 realmente confrontamos totalmente el sistema y hicimos muchos enemigos y hubo presiones de todo tipo, pues... ¿Familiares? Pues yo no sé, realmente hay presiones que uno siente, nunca se llega a saber exactamente a quién y en dónde, porque gracias a Dios nunca ha llegado a suceder nada, excepto el atentado que sufrió mi hermano hace cabalmente un año, ahora en mayo. Te digo esto porque existe en los guatemaltecos, yo creo que resabio de muchas cosas que han pasado en este país, en las familias guatemaltecas, es decir, no hay que meterse, no hay que decir, no hay que hacer. Y creo yo que una de las principales presiones vienen siendo las familiares, muchas veces porque tocan aspectos mucho más íntimos. Bueno, usted se refiere a presiones internas. Así es. Por supuesto, ¿no? Esas han habido cualquier cantidad. No, obviamente, yo tengo que reconocer, y lo he hecho siempre, que no le hago más fácil la vida a mi familia en Guatemala, no le hago más fácil el trabajo a toda la gente maravillosa que trabaja en las empresas las cuales yo presido, y no es cosa fácil. Incluso la forma en que confrontamos al gobierno de Cerezo, la forma en que confrontamos al gobierno de Serrano, nos hizo mantenernos en permanente persecución fiscal, y jamás ninguno de esos poderosos enemigos que tuvimos en esos dos gobiernos, y que incluso en un momento dado también el gobierno de Ramiro de León Carpio, por otras circunstancias llegamos a confrontar con él, jamás lograron encontrar nada que les sirviera para ellos vengarse políticamente. Y eso pues obviamente ha sido parte de un comportamiento, de una actitud, de una filosofía de vida que nos ha permitido tener la autoridad moral para hacer lo que hacemos, para confrontar con quien confrontamos y poder decir lo que pensamos libremente y luchar por un mejor país, que sigue siendo el objetivo. Muchas cosas se han dicho de su presencia al frente de Libre Encuentro. ¿Es Dionisio Gutiérrez, se considera Dionisio Gutiérrez una persona con mucho poder en este país? Pues a veces lo mencionan, ¿verdad? Pero yo creo que una persona que se dedica a trabajar, que se dedica a dar el mejor aporte que pueda para su país, para sus empresas, no debe perder el tiempo en ponerse a medir ese factor. Yo me muevo en un círculo bien amplio, diría yo, soy igual con todas las personas, ya sea porque trabajamos juntos o porque tenemos alguna relación de cualquier tipo. Y bueno, se dicen muchas cosas, pero realmente no me desvela el ponerme a pensar en eso, pues no es un factor que yo mida en mi vida. Se mencionaba insistentemente, sobre todo cuando ya habían algún tiempo de Libre Encuentro, algún tiempo ya al frente de Libre Encuentro, como un posible candidato presidencial o unas posibles aspiraciones presidenciales. ¿Existieron? ¿Existen? No, realmente nunca han existido. Y creo que nunca van a existir. Y la razón es muy sencilla. Cuando me han hecho esa pregunta, que no es la primera vez, yo siempre he respondido que para ser presidente de Guatemala no hace falta meterse en un lío de 5 años como el que llevo yo ya de Libre Encuentro, el cual da un desgaste, se hacen un montón de enemigos en el camino, especialmente en el sector político, que en todo caso tendría que ser un sector de aliados para poder uno jugar en ese terreno. Y como decía, Guatemala es muy difícil ser político y más fácil probablemente ser presidente. Serrano, por ejemplo, todo lo que tuvo que hacer fue poner a un gordito simpático en el Parque Central a barrer, decir los mismos no, y el señor llegó a presidente y miren el desastre que fue. No, realmente para ser político e intentar ser presidente de Guatemala no hace falta meterse en los líos que yo me he metido. Realmente, probablemente esto venga de otra historia, y es que mi padre muere cuando yo tenía 15 años, tuve que involucrarme muy a fondo en las empresas de la familia. A los 20 y pico de años yo estaba desesperado de los negocios, y sí busqué con fuerza el dar mis energías en otro tipo de actividades, y encontré la actividad cívica realmente una forma de desahogarme, de encontrarme más cerca de la parte humana de la sociedad.
Y eso pues me ha hecho sentirme bien, y obviamente eso es un círculo, el cual uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Pero sí he tenido claro en todo ese círculo en que la política partidista no me agrada. Y lo he dicho reiteradamente, que ni aspiro ni suspiro por un cargo público, no es ese mi objetivo. Y voy Ahora, a por otro lado, ¿por qué no? Yo creo que... No es necesariamente una actividad mala. No. Yo siento que no la veo en los objetivos de mi vida. Creo que para ser presidente de Guatemala y hacerlo bien, yo pienso que, como yo veo mi país, probablemente yo no duraría mucho tiempo vivo. Y digo esto porque a través de las décadas y analizando la forma en que se ha administrado, en que se ha manejado nuestro país, cuando uno mira toda la podredumbre, toda la corrupción, toda la suciedad que se ha ido creando en nuestra sociedad, especialmente en el Estado. Y cuando uno sigue analizando un poco más y se da cuenta de que en el mismo Estado están enquistadas las principales mafias que secuestran, que matan, que son narcotraficantes, contrabandistas, etc., entonces uno llega a la conclusión de que alguien que quiere ser un buen presidente tiene que empezar por romper ese esquema, por cortar eso de raíz. Y yo no podría vivir con eso ni una semana siendo presidente de Guatemala. Entonces me parece que serían tan terribles los intereses que habría que ir a tocar ahí al tratar de romper ese esquema, que no hay poder alguno que lo proteja a uno de eso. Entonces yo sí tengo claras las prioridades en mi vida, que son mi familia, mi país y las empresas donde trabajo, por toda la gente que está en ellas. Y manteniendo esa claridad en las prioridades de mi vida, prefiero vivir tranquilo con mi familia, dando mi aporte como ciudadano común y corriente en las cosas que veo mal en mi país, haciendo lo que creo que debo de hacer y para adelante, y olvidarme de la política partidista. ¿Cuál ha sido el foro, el diálogo, la entrevista más difícil que ha enfrentado el Libre Encuentro? Bueno, han habido varias, ¿verdad? Yo recuerdo una que fue la que hice con Vinicio Cerezo, ya de expresidente de Guatemala, donde tuvimos una hora de guerra, de no dejarnos hablar, y de que fue muy fuerte porque obviamente se le dijeron ya en la cara todas las verdades de su gobierno sobre corrupción, incapacidad, despilfarro, toda la cantidad de colaboradores que llegaron ahí a abusar del gobierno. Y hubo otras donde estuvo Juan José Rodil, por ejemplo, otro peligroso personaje de esos tenebrosos que han pasado por nuestro gobierno. La comandancia de la URNG, no tanto por la entrevista en sí, porque sigo pensando que esos señores pues, son un grupo de viejitos que dicen que fueron comandantes de la guerrilla y que ahora van a firmar la paz, pero que todo el ambiente que rodeó eso pues sí era un poco delicado. Y obviamente algún enfrentamiento con personajes como Dulio Chinchilla Vega o en fin, tantos de esos hoy políticos depurados. Han sido todos realmente esos de esa etapa los que fueron más fuertes, diría yo, por el nivel de confrontación al que se llegó. Dentro de todas estas entrevistas, ¿qué peligros? ¿Cuándo ha habido mayores peligros? Yo creo que eso uno nunca lo sabe, pero tal vez después de que han sucedido las cosas, cuando Serrano da el golpe de Estado y que por razones del destino yo terminé involucrado en el corazón del huracán, de la tormenta esa, sí hubo momentos en los cuales yo sentí miedo, incluso porque en reuniones donde habían políticos, líderes sindicales, líderes del sector social, del sector privado, sí no tuve gente muy cerca en esos días porque andaban todos en otro lado. Incluso oficiales del ejército que estaban en contra de lo que había sucedido. Hubo momentos de verdadero peligro porque Serrano iba ganando la partida en un momento dado, incluso Espina iba ganando la partida en un momento dado cuando ya Serrano había renunciado y Espina quiso ponerse a la banda presidencial y realmente sí tuvimos persecución de la cual nos dimos cuenta después. Dionisio Gutiérrez puso o allanó el camino a la presidencia del entonces Procurador de los Derechos Humanos, Ramiro de León Carter. Yo creo que no. Es más, estoy seguro que no, porque la única relación que hubo con Ramiro de León antes de que llegara presidente fue la mañana después del golpe. Me llamó, y creo que hoy ya se puede contar como primicia, me llamó el general Mario Enríquez, que era subjefe del Estado Mayor de la Defensa,
Y yo llegué al palacio, estaba desolado esa mañana. Caminé hasta su despacho intentando adivinar dónde quedaba porque no había nadie. Me encontré nada más un par de diputados aplaudiendo las actitudes del dictador y no recuerdo los nombres, no los diría. Y luego al fin encontré la oficina del general Enríquez y él me dijo, después de haber abierto las ventanas, puesto su radio de música con buen volumen, y me dijo que el ejército no estaba de acuerdo con lo que había sucedido, que simplemente era la cúpula del ejército, o sea, el alto mando, excepto él, y los políticos, Serrano, Espina y los otros pobres diablos que estaban alrededor de él. Y entonces, cuando yo salí de ahí, me fui al lugar donde estaba Ramiro de León Carpio para contarle. Y la razón por la que me fui a la casa de él, a donde él estaba, es porque en las semanas anteriores al golpe de Estado, por casualidad, grupos sociales del interior del país nos habían estado invitando a dar pláticas sobre derechos humanos, libertad de prensa y el desarrollo económico, a Helen Mack, a Ramiro de León y a mí. Entonces hicimos una relación por estarnos juntando en REU y en otros lugares a los que nos invitaban. Y por eso salí a la casa de él, porque habíamos estado hablando de lo mal que iba el gobierno de Serrano y todo esto. Y luego él pues en ese momento se miraba como tal vez el único líder político que quedaba con alguna autoridad moral, como procurador de los derechos humanos sobre todo, para poder hacer algo. Y entonces ahí en esa reunión nace lo que fue después un movimiento cívico que llegó a tener una magnitud muy importante, donde se unió Leonel Toriello, que fue el otro que estuvo muy de cerca en esa lucha, y obviamente pues líderes de otros sectores, Rigoberta Menchú, otros líderes de la prensa, etc. Y entonces nace de ahí la relación. Ramiro de León Carpio en esos 10 días de crisis, junto a otros que estuvimos en la crisis, pues jugó un papel muy importante en la comunicación con los grupos del ejército que estaban descontentos con el golpe de Estado y con la coordinación con los otros sectores de la sociedad para darle una señal clara al ejército de que no había acuerdo con ese golpe de Estado del dictador y que había que votarlo. Y esa fue realmente la relación, pero de esto a que haya habido realmente un apoyo, una ayuda, ¿no? Más que haberlo llevado al cacife en un momento dado a que se reuniera con ellos para que vieran que no era un izquierdista, sino que era alguien con quien se podía hablar. Aunque al final de cuentas, después de 2 años y medio, pues no sucedió todo lo que muchos esperábamos que sucediera. Fue un gobierno inocuo, no pasó mayor cosa y perdimos mucho tiempo, que es lo grave. Y en todo caso, hasta ahí llegó pues la relación con él. Cuando él llegó al poder, Dionisio Gutiérrez le dijo, adiós, que te vaya bien. Yo por principio nunca he estado y nunca voy a estar cerca del poder porque eso compromete los principios, los ideales, y yo siempre he tratado de evitarlo. ¿Cuáles han sido las etapas más agradables al frente del Libre Encuentro? Yo creo que hay una que es la más importante, y es el haber tenido la oportunidad de cada semana conocer a más guatemaltecos y a algunos extranjeros que también han pasado por Libre Encuentro de todos los sectores. Y esa ha sido la riqueza más grande que para mí ha tenido Libre Encuentro, el tener acceso a toda esta gente buena en su mayoría, excepto algunos pícaros que hemos tenido ahí, que obviamente los hemos atacado con todo lo que podemos. Pero ha sido eso, la escuela, el contacto, la relación con toda esta gente. Para mí ha sido un aprendizaje cada semana, ha sido más rico que una universidad, ha sido profundamente constructivo el haber desarrollado una relación, incluso amistad ya con algunas de estos personajes que han pasado por Libre Encuentro, y es lo que yo tengo hoy después de 5 años como el más valioso premio o regalo que me ha dado el haber estado al frente de Libre Encuentro todo este tiempo. ¿Qué proyectos hay para Libre Encuentro? Bueno, medio seguir improvisando. Realmente un programa como Libre Encuentro va mucho con las condiciones del país. Según los problemas que tiene, es más o menos así como va la tónica del programa. Proyectos específicos no hay muchos, más que seguir tratando y haciendo el máximo esfuerzo por poner el dedo en la llaga de los principales errores, problemas, especialmente cuando haya abusos de poder de parte de cualquier sector, denunciarlos, atacarlos, enfrentarlos y por sobre todo estar siempre buscando el proponer soluciones. ¿Ha habido cansancio a lo largo de este tiempo, deseos de salir corriendo, de ya no seguir? Varias veces, obviamente es un trabajo, así como tiene grandes satisfactores, a veces es ingrato. A veces es frustrante porque no importa el esfuerzo, no importa todo lo que se diga, cuesta ver que las cosas cambien. Y en paralelo a eso uno va haciendo cualquier cantidad de enemigos y va haciendo cualquier cantidad de
de problemas, ¿verdad? Lo bueno es de que han sido los menores y han sido bien peligrosos, que en todo caso yo sigo pensando en que el tener enemigos como los que yo tengo y que incluso me han atacado fuertemente a través del tiempo, eso más me prestigia que otra cosa, porque es gente tremendamente descalificada moralmente por sus actos deshonrosos, en contra del pueblo además. En algunos momentos en que se emite opinión, es que algunos de esos corruptos y deshonrosos no quisieran que en los medios se emitiera ninguna opinión. Se dicen cosas, se opina. De alguna manera no ha sido una forma de tratar de descalificar al Libre Encuentro precisamente el ser parte periodista y el ser parte empresario. Definitivamente. Yo pienso que es mucho más claro una persona que solo sea periodista y que por eso tenga la total libertad de poder decir lo que piensa y decir lo que le dé la gana. No, en mi caso es diferente, porque muchas veces se puede confundir con que yo lo que quiero es defender intereses. Y creo que a través de estos 5 años y mucho antes incluso, yo incluso he hecho el esfuerzo por demostrar lo contrario. Y tanto ha sido así que si yo tuviera que defender algún interés, pues van a ser intereses de las empresas donde yo participo. Y hemos venido desde mucho antes de 5 años, yo diría desde hace muchas décadas, desde nuestros orígenes incluso. Cuando hace ya más de 80 años mi abuelo viene a Guatemala y llega a dar a una casita con piso de tierra en San Cristóbal, Totonicapán, desde ese día hasta hoy lo que se ha hecho ha sido a base de esfuerzo, de sacrificio. Jamás hemos dependido de ningún solo privilegio, que son algunos de los ataques, jamás hemos dependido de favor político o de político alguno. Y ha sido el trabajo de miles de guatemaltecos que trabajan, con los que trabajamos juntos, y eso es lo que se ha hecho. Obviamente ¿Por qué los ataques en el punto de los privilegios? Bueno, por ejemplo, se habla de monopolios, en los cuales yo no tengo el disgusto de participar en ninguno. Se habla de leyes especiales o de impuestos especiales a favor o en contra, y todo eso es falso, pues ha habido o ignorancia o mala fe, ¿verdad? Nos pareció curioso cuando estuvo aquí el ex candidato presidencial por el FRG, que sacó unos documentos y habló de una importación de maíz amarillo y dejaba entrever que el concentrado estaba muy concentrado en este país. Sí. Y que sin embargo en días posteriores, pues aquí estaba muy fogoso, pues, pero en días posteriores en un programa de Libre Encuentro pues ya no se vio esa fogosidad. Me reconoció que era ignorancia y no mala fe por la forma en que había manejado el tema. Y es muy simple. Él y algunas otras personas andaban hablando de que un impuesto para importar maíz lo habían bajado del 55% al 5%. Y al final del gobierno de Ramiro de León Carpio, que fue donde esto sucedió, en un momento dado el ministro de Agricultura, a saber que se fumó, un personaje muy extraño por cierto, y decidió subir el impuesto del maíz al 50%, al 55%, saliéndose de todos los arreglos centroamericanos, saliéndose totalmente de las normas establecidas, acuerdos ya hechos a nivel internacional. Nadie importó granos a ese nivel, y el nuevo gobierno, creo, o incluso al final del de Ramiro de León, no recuerdo el momento, otra vez bajó al 5%. Pero yo discutí otra cosa con Alfonso Portillo, y es la siguiente: ¿cómo pueden pretender los políticos que le subamos los aranceles y los impuestos a la importación de materias primas para que la industria y los guatemaltecos produzcan, y en paralelo le bajemos los impuestos a los productos terminados importados? Eso no tiene sentido. Lo que tenemos que buscar es una estandarización de los impuestos de importación, que todos lleguen al mínimo posible, acordes a la realidad arancelaria y fiscal de las regiones, para que estemos todos en igualdad de condiciones. Obviamente eso se prestaba a mucha manipulación, a mucha mala fe y a mucha ignorancia, pero eso es lo que buscamos. Entre Dionisio Gutiérrez y Alfonso Portillo en tiempos de la campaña. Sí, llegamos a terminar bastante confrontados, no recuerdo las razones, y cuando lo discutíamos hace poco con Alfonso, pues yo le decía que los políticos en época de elecciones les agarra bien feo, porque empiezan a hacer un montón de disvariaciones, y en alguna medida me lo reconoció, y es la verdad, pues en esos momentos lo que andan buscando es votos, y algunos políticos
No es el caso de Alfonso, pero hay otros que en el pasado demostraban el nivel de inescrupulosos que son haciendo cualquier cosa por un voto. No, yo creo que en el caso de Alfonso hay responsabilidades, alguien que ya ha demostrado que reconoce los errores y que enmienda, y obviamente el tiempo lo dirá. El gobierno actual, ¿cómo ve la situación? ¿Qué es lo que se percibe? Bueno, me da pena realmente. El gobierno actual tiene problemas muy graves. Heredó dos males antiguos de Guatemala. Uno es toda esa costre, todo ese aparato estatal que realmente no sirve para mucho. Una total escasez de recursos y luego una estructura legal de nuestro país muy complicada. Y tiene muchas cosas a favor también, como lo son el control del Congreso, tener gente muy buena en altas esferas del gobierno, gente reconocida en honestidad, en capacidad, etc. Y por supuesto el apoyo de muchos sectores importantes de la sociedad, además del apoyo internacional. Esto lo que les da es, como ellos lo dicen, la oportunidad. Ahora, si estamos a 4 meses más o menos del nuevo gobierno, pues sigamos dando un poco más de oportunidad, pero va a llegar un momento en que los guatemaltecos van a empezar a exigir resultados, y es ahí donde se va a tener que demostrarse, así como roncan duermen, y que le empiecen a pasar cosas que hagan que los guatemaltecos sientan que empieza a mejorar un poquito la cosa, que su nivel de vida empieza a tener, aunque sea esperanza real, de mejorar, y no lo contrario. Y ahí va a ser realmente donde él le dijo a ella, como dicen, y vamos a ver si realmente este gobierno es capaz de cambiar el rumbo de las cosas. No es fácil, creo que nuestro país tiene gravísimos problemas en todos los campos. Creo que el ministro de Gobernación tiene razón cuando dice que lo que hay es una conspiración en contra del gobierno por la forma en que la violencia y todas estas poderosas mafias han entrado a secuestrar, a matar y a hacer todo lo que están haciendo, porque ellos mismos en tiempos de la campaña los retaron y ahora las mafias les están demostrando quién puede más. Creo que el gobierno va perdiendo. Y así en todos los campos. Hay problemas serios, muy, muy graves. El impuesto extraordinario, una de las medidas que ha sido bastante controversial. ¿Cómo lo ve, Denis Urrutia? Bueno, creo que es terrible tener que seguir con ese tipo de medidas. Es lamentable que sigamos teniendo que implementar ese tipo de salidas a los problemas fiscales de nuestro país. Lamentablemente también creo que es la única opción real que tenemos. Es muy imperfecta, muy inconveniente, pero no tiene otra el gobierno. Ellos necesitan de alguna forma hacerse de ingresos extraordinarios a muy corto plazo. ¿Ahora es legal? Bueno, eso que lo digan los abogados. Creo que están encontrando alguna figura ahí que van a hacer pero hacerlo. No es un poco eso, los abogados siempre encuentran ilegalidades, figuras, legalidades sí. E ilegalidades, pero no es la Constitución, por sobre todo, clara al respecto. Sí, que no puede haber tributación 2 veces sobre lo mismo. Pero no sé, yo el análisis legal no lo he hecho. Le llaman impuesto de solidaridad y no sé de qué forma van a poder encontrarle la salida legal. Tengo la impresión que lo van a hacer, si no se hubieran tirado al agua a aprobarlo. Pero en todo caso supongamos que lo hacen, que es lo peor que podría pasar para los guatemaltecos en general. Lo que sería imperdonable y lo que no hay que aceptar definitivamente es que ahí se queden. Ok, si una vez más los guatemaltecos honrados que ya han pagado sus impuestos van a volver a tributar sobre eso y van a darle su dinerito al gobierno, estos guatemaltecos y todos los demás tienen que exigir de que este gobierno implemente otra serie de medidas en paralelo para que resuelvan el problema de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Bajar el gasto del gobierno, hay varias formas de hacerlo, privatizar, descentralizar, etcétera, etcétera, y hacer toda esa serie de cosas que necesitamos en Guatemala para hacer más transparente nuestro gobierno, hacerlo más eficiente y devolverle a los guatemaltecos algo de todo lo que el gobierno les ha quitado. ¿Será que de antemano, porque siempre se le pide a la gente, bueno, si usted da, luego exija, pero ¿será que de antemano ellos tienen la intención de cosas como, por ejemplo, bajar el gasto del gobierno? El problema es que si no lo hacen, vamos a estar dentro de 2 años otra vez en el mismo conflicto. Porque si uno analiza para atrás, hemos tenido un impuesto extraordinario cada 2 años y medio, más o menos. En un momento dado algo hizo Cerezo con su reforma fiscal, después vino Serrano con un impuesto de emergencia. 2 de Cerezo, luego Serrano. Y de ahí Ramiro de León. Y ahora Álvaro Arzú. Entonces esto tiene que parar. Esto ya no puede seguir así.
Y por eso es de que insisto en que sería imperdonable el que se quedaran con este impuesto extraordinario y que no siguieran adelante. Ese debe ser nada más el prender la mecha, resolver su problema fiscal de cortísimo plazo e implementar todas las otras medidas. Licenciado Gutiérrez, cosas buenas y malas que están sucediendo, que le está pasando al gobierno, que está haciendo el gobierno. Hay algo que... Empecemos con lo bueno. Okay. Hay algo que creo que ya se sabe, y es que para julio este gobierno está preparando un paquete de leyes. Un paquete de leyes en el cual hay que reconocerles que están entrando a tratar de resolver los problemas de Guatemala por la vía legal, cambiando primero la estructura legal de algunas cosas que no lo permiten, desenredando muchos de los entuertos que dejó Vinicio Cerezo y sus secuaces. Y en julio estaríamos viendo teóricamente un paquete en el cual se quitan privilegios, en el cual se hace más transparente las funciones del Estado, se descentraliza, se habla de privatización, etc. Y por decirlo así, le cortan un poco la cabeza a todos los sectores, lo cual es positivo y debe tomarse en cuenta, porque si se toca a todos los sectores en alguna medida por igual y todos pagamos un poco todas esas facturas atrasadas de tantos años por errores cometidos y por... ¿Se irán a pagar los políticos? Bueno, ojalá viniera algo sobre eso, ¿verdad? En el cual se inicie una cruzada. Porque no parece, porque de alguna manera pues siempre el pueblo es el que paga, ¿no? Siempre la gente, el ciudadano común, la clase media, muy en especial en estos días, siempre paga todas esas facturas, sobre todo en lo económico, pero la curiosidad es ¿seguirá aquella vieja regla entre políticos de hoy por ti, mañana por mí? Oscar Clemente Marroquín sacaba en estos días un punto muy interesante en su editorial en La Hora, y era que el impuesto de solidaridad es un impuesto de solidaridad para Vinicio Cerezo, Jorge Serrano, Ramiro de León Carpio y todos los malos elementos que hubo en los tres gobiernos. Y no deja de tener razón su punto, porque los guatemaltecos están pagando todas las barbaridades que se han hecho en el pasado. Y lamentablemente así es. El grave problema que tenemos en Guatemala es ese terrible factor de las pruebas. Todos sabemos que Serrano o que Cerezo cometieron actos terribles en contra del pueblo cuando gobernaron, pero nadie puede probarlo o nadie quiere probarlo. Y vamos a ver quién se echa ese proyectito en las espaldas. Entonces llega un punto en que a veces uno inconscientemente, y creo que es un error, da por sentado de que eso como que ya no es posible, porque ya no hay forma de gritarlo, de decirlo, y no sucede. Entonces no nos queda otra que decir, bueno, entonces tratemos de enderezar el país y ponerlo de tal forma legalmente, moralmente, para que eso no nos vuelva a pasar, para que la historia no se repita. Y tal vez yo a eso me estaba refiriendo cuando decía que se conoce de un proyecto de leyes que vienen y que van a tratar de hacer más transparente todo nuestro sistema, hacer más posible la persecución de personajes que cometan actos en contra del pueblo de aquí en adelante. Yo soy de los que más ha luchado en el tiempo porque se inicien cruzadas en contra de los corruptos, que vayamos a traer a Serrano del Pescuezo a Panamá y que agarremos a todos los que andan sueltos por acá, además con un descaro impresionante. Pero en fin, no debe ser venganza, no debe ser algo que sea por cualquier razón que no sea buscar justicia, buscar que se cumplan con las leyes y que se respeten, que se acabe la impunidad. Pero bueno, así es la cosa, ¿verdad? ¿Qué más cosas buenas podemos hablar? Bueno, hay un tema que es conflictivo, que es esta ley antihuelgas de los burócratas del Estado. Es un tema muy conflictivo, sin embargo, el gobierno tiene que enfrentar de alguna manera la realidad de hacer más eficiente el Estado, y eso solo lo va a hacer rompiendo el esquema tradicional de la burocracia estatal, donde hay inamovilidad, donde hay cero posibilidad de hacer cambios, donde realmente las cosas no cambian en buena medida a causa de eso. Mucha gente matando moscas y leyendo el periódico. Hay que tomar muy en cuenta la parte humana. Tratando de sostener su status quo. Exactamente, y eso en buena parte es el por qué estamos como estamos, porque así sucede en muchos otros sectores, en aduanas, en migración, en el ejército, en todos esos lugares donde para mantener su status quo, muchos de esos personajes malos que hay en cada sector del Estado, pues hacen lo que sea para que las cosas no cambien, y por eso el país no cambia. Entonces tenemos que empezar por algún lado,
Y así como yo creo que el sector privado guatemalteco tiene que pagar mucho del costo de todos los errores del pasado, lo deben pagar todos los otros sectores, incluidos los burócratas del Estado. Entonces no se les busca dejarlos sin trabajo y sin salario. Creo que se debe resolver humanamente ese problema, que esta gente no se vaya a la calle, pero de que el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, no tiene alternativa. Yo siempre pongo el ejemplo salvadoreño. A finales del gobierno de Cristiana y principios de Calderón Sol, ellos lograron con pensiones, muchos salarios anticipados y una serie de medidas, incluso mandar a gente del Estado a trabajar al sector privado con un programa especial. Prescindieron de 15,000 trabajadores del Estado, que son más o menos 500 millones de quetzales al año. Con esto el gobierno salvadoreño está logrando hacer mucho de lo que nunca ha podido hacer por el pueblo, por los verdaderamente más necesitados, escuelas, hospitales, carreteras, incluso subsidios directos a la gente más pobre, cosas que no se podrían hacer si no se contaran con esos recursos. Y aquí hemos oído toda la vida de que el 85% del presupuesto nacional se va en gastos, en buena medida salarios de la burocracia, una burocracia inoperante, inefectiva, que no ha dado mucho a su país. Cosas malas, cosas mal manejadas. Este gobierno lleva 4 meses. Cosas mal manejadas, bueno, la primerísima es la del lechero, ¿verdad? Ya dicen que hasta el día de hoy todavía no se toma leche en la casa del presidente porque no hay lechero que se atreva a llevarla, pero fue mala suerte, fue realmente un momento terrible en la forma en que se inició este gobierno. Creo que ya pasó, se entendió, y si uno analiza un poco los medios de comunicación, en buena medida y en general se le sigue dando el beneficio de la duda a este gobierno. Cosas mal manejadas, probablemente en el Congreso hay mucha inexperiencia en el manejo político, porque tienen una bancada que es la del FRG, la cual ha sostenido muchas de las mismas ideas que el PAN hoy promueve, y que el FRG, por revanchismo político y por creer que siguen en procesos electorales, están ahí con una pelea media pendeja, cuando como que estuvieran perdiendo de vista que lo más importante es nuestro país, que llegó la hora de empezar a cambiar, a hacer las cosas bien, y que si no lo hacemos todos juntos, nos vamos a ir todos juntos al barranco. Entonces hay falta de experiencia política en el Congreso. Eso de los asesores, gente que resulta en lista de asesores con un pasado además nefasto, que quizá no debieran estar ahí. Bueno, esto hay que descubrirlo, denunciarlo y llevarlo a los tribunales, pues, que es lo más civilizado de hacer. Pero definitivamente no se deben permitir esas cosas ya en nuestro país. Creo que en ese y en muchos campos los niveles de tolerancia y paciencia de los guatemaltecos se acabó. Y ahorita tenemos que agarrar las escobas e ir a barrer donde haya que barrer. ¿Tolerancia con la prensa? ¿De parte de quién? ¿Del gobierno? Bueno, tienen muy mal prestigio sobre ese tema, a pesar de que creo que lo han ido mejorando en los últimos meses. No empezó muy bien. Alguien entendió el mensaje, o el gobierno o la prensa, o tal vez los dos se pusieron de acuerdo inconscientemente, y creo que hay una relación un poco más respetuosa, lo cual es relación positivo. ¿Un poco más respetuosa o hay autocensura? Si hay autocensura, creo que es un gravísimo error. Eso no tiene por qué existir, porque del gobierno que yo menos creería, del que va a venir represión como la que hubo en el tiempo de Serrano, o otro tipo de represión como la que hubo en el tiempo de Cerezo, porque ahí era todo lo contrario. Ahí el cuero llegó a ser tan grueso que ya no importaba qué le dijéramos al gobierno de Cerezo, solo se reía. Entonces ese es otro tipo de hacerse la brocha ante la prensa y todas las críticas. Yo creo que de este gobierno nunca esperaríamos represión contra la prensa, y si la hubiera, habría que denunciarla y enfrentarla a cualquier costo. Yo creo que esos tiempos ya tienen que haber pasado. Sí, yo siempre he pensado que debe haber responsabilidad de parte de la prensa en el señalamiento de las cosas, en la publicación de noticias, que haya más investigación para que sea una prensa más responsable. Pero de eso, a que haya autocensura o incluso represión, eso hay que ya desaparecerlo de nuestro país. Un incidente espinoso, pero de alguna manera quizá muchas personas están esperando que lo toquemos. Lo acontecido en un par de cartas y editoriales con José Rubén Zamora. ¿Qué pasó? Pues yo hasta hoy no sé exactamente qué pasó. En los 5 años que llevo en Libre Encuentro, un par de veces llegó José Zamora. En Libre Encuentro siempre usábamos en nuestro reportaje de entrada comentarios sobre reportajes hechos por Siglo XXI, Prensa Libre u otros medios de comunicación.
expusimos públicamente un premio que se le dio al siglo XXI recientemente, etcétera, etcétera. Nunca entendí ese ataque realmente, sigo sin comprenderlo. Creo que hay mucha hipersensibilidad en Zamora. Fue lamentable lo que pasó. Creo que lo que le molestó fue que invitamos a personeros del siglo XXI como a personeros del Ministerio Público a un programa de libre encuentro al que llegaron unos jueces que en alguna medida estaban señalados de mal manejar la justicia, y queríamos que hubiera un enfrentamiento, que hubiera una discusión entre los que señalaban, los que tenían las pruebas y los que teóricamente eran jueces que estaban manejando mal de ideas. Y no llegaron ni los del Ministerio Público ni los del siglo XXI, lo cual lamentamos y lo dijimos en un momento dado, que no habían podido llegar. Entiendo que eso le molestó. Pero en todo caso, lo terrible es de que viejos conflictos que existían entre los dueños y los que dirigen el periódico, pues hayan explotado en un momento simultáneo al que había ese cruce de columnas entre el expresidente del siglo XXI y yo. Y ahí quedó, pues, fue una lamentable casualidad, según yo. Y lamento que eso haya sucedido. Siempre he visto y sigo viendo a Siglo XXI como un periódico combativo, valiente, que ha denunciado cosas importantes y que ha hecho un aporte real al proceso democrático y de desarrollo de nuestro país. Y ojalá lo siga haciendo así. Y estoy seguro que sí, porque Leonel Toriello, quien es el presidente ahora, es un hombre valiente a quien conozco y que sé que tiene los pantalones bien puestos para hacer lo que tiene que hacer. Si usted tuviera que evaluar el desempeño del gabinete ministerial, ¿quiénes diría que lo están haciendo un poco mejor, un poco peor, y quiénes lo estarían haciendo mal? Bueno, creo que los que han tenido más protagonismo son Gustavo Porras y Eduardo Stein, porque están manejando un tema de mucha actualidad, que es el proceso de paz. Y aparte de eso, creo que en su mayoría en los ministerios, lo que han ido a encontrar esos pobres señores a los ministerios a los cuales se fueron a poner al frente, yo no quisiera estar en sus zapatos. Es lo mismo que hemos venido hablando, fueron a encontrar esas superestructuras de gente matando moscas y leyendo el periódico, en las que no se puede hacer nada. Pues cualquier orden que se da se diluye y se pierde en el camino. Cuesta mucho hacer cosas, y por eso es de que están, creo yo, escogiendo en este gobierno el camino de mejor cambiar las leyes, porque se están dando cuenta que las cosas no pueden cambiarse por buenas intenciones, incluso por capacidad y buenas ideas. Entonces, al cambiar las leyes, tal vez eso da la oportunidad de agarrar el problema de otro lado. Pero en concreto, resultados reales, no se ven muchos. Ahora, usted mencionó un par de casos, y por ejemplo, habiendo tantos problemas en el país, estando el país tan enredado, quizá con esa bomba económica que todos conocemos ahora con el nombre de deuda interna y que pocos saben exactamente qué es. ¿Por qué meterse a cosas tan ilógicas como, por ejemplo, empezar a tener relaciones con Cuba, por ejemplo? ¿No es eso meterse a cosas que no estarían llamados en este momento? A mí me parece que ese es el tipo de cosas que hacen los políticos cuando quieren balancear lo que les hace falta. Este es tachado como un gobierno de derechas, neoliberal, del sector privado. Entonces, pues, lo más interesante para medio tratar de balancear... ¿Será eso, que hay algunas personas por ahí que tienen algunas inclinaciones por ese lado? Probablemente, pero alguien tiene que darles permiso para que hagan eso. O los están convenciendo, entonces como que es parte del mismo juego. Pero... porque, no sé, ir a establecer relaciones con el gobierno más desprestigiado de América, quizá del mundo, tiene algo de poca lógica, ¿no? Sí, pareciera ingenuidad, ¿verdad? Porque ahí ni siquiera mala fe se puede calificar. Porque ¿qué se puede esperar de Cuba como amigo o incluso como enemigo? Ese es un muerto con buena salud. Bueno, como enemigo, durante estos 30 años que pasaron, yo creo que obviamente tuvimos bastante. Fuera de estos casos, las pláticas de paz han despertado bastante controversia. No se sabía exactamente qué se iba a firmar. ¿Qué se firmó? Complementar algo rápido. Hay que reconocer que el grupo de ministros que están en el gabinete económico y en otros ministerios de educación, incluso de gobernación, es gente reconocida como buena, como honesta, incluso como capaz.
pero se les dio un reto que vamos a ver si pueden manejar, que no es fácil para cualquiera, incluso ni para Superman sería fácil cualquiera de sus ministerios. El reto es gigante y el problema es inmenso. ¿Qué se firmó en el proceso de paz? Lo sorprendente de esto es de que todo lo que se firmó es mucho más inocuo, neutro, incoloro e insaboro. Todo ello estuvo la guerrilla de acuerdo, y tenemos sectores aquí dentro de la sociedad, dentro del marco legal, que hubieran querido ver algo mucho más radical, algo mucho más confrontativo en temas sociales, económicos, agrarios, etc. Esto nos dice que algo extraño sucedió en la última fase de la negociación. Alguien convenció a alguien, o se les está acabando la plata a los comandantes en México, o ya no hay países que quieran seguir manteniendo esa farsa, y entonces están viendo que no les queda otra que insertarse al proceso político guatemalteco y venir mejor aquí a buscar votos en vez de seguir buscando pendejos en el exterior que mantengan sus gustos. Entonces habría que pensar que es positivo. Tendríamos que descartar que dentro de las palabras y el contenido de lo que se firmó hayan dobles sentidos, interpretaciones y cosas como eso. No, seguro que lo hay, ¿verdad? Y lo bueno de esto y lo malo es que cada quien lo interpreta diferente, porque usted va al sector agrario recalcitrante, que todavía quedan algunos por ahí, y es interesante ver de qué forma interpretaron algunos de los conceptos. Va con gente más neutral o gente más progresista, y tal vez ven la mayor parte positiva, y van al otro extremo y lo ven terrible a favor de la derecha. Entonces, al final de cuentas, todas estas cosas que se están firmando ni son leyes, ni son siquiera proyectos de ley. Son documentos que contienen buenas intenciones, que contienen ilusiones del tipo de país que quisiéramos, y eso en un momento dado sí habrá que transformarlo, convertirlo en algunas leyes que tendrán que darse como resultado de la firma de la paz. En cuanto a esta gran ola que se ha desatado en el país de quizá dividirnos de alguna forma en guatemaltecos de una raza y guatemaltecos de otra, ¿no da lástima esto? Es lamentable el que siga habiendo división de razas en nuestro país. A mí me parece que a pesar de eso, los indígenas guatemaltecos, que son quienes se han sentido más relegados y expatriados en su propia patria, se han ido integrando. Cada vez vemos más líderes indígenas en diferentes sectores de la sociedad, cada vez los vemos más activos. Y el Libre Encuentro hemos tenido el cuidado siempre de no solo invitarlos, tomarlos en cuenta, sino además exponer este punto, de que eso es importante y motivarlos a que sigan. Yo pienso que todo este tipo de conflictos son efectos de una realidad socioeconómica que hemos venido arrastrando por muchos años, y que van a desaparecer en el momento en que tengamos una estructura legal en nuestro país mucho más clara, que contemple reglas bien claras e iguales para todos, en el que tengamos un poco más de desarrollo económico, en el que haya más inversión, más fuentes de trabajo, con mejores salarios. Cuando haya todo eso, la gente se olvida de esas tonterías. Ahora, ¿Guatemala no será que es un país un poco feudal en el que cada quien puja por sus propias leyes? Bueno, obviamente, yo creo que eso es legítimo. El mundo entero está lleno de sectores, de grupos sociales, económicos, profesionales, filósofos, etcétera, y cada grupo de esos está en su legítimo derecho de defender y buscar por sus intereses. El grave problema es de que necesitamos gobiernos balanceados, gobiernos equilibrados, y las estructuras legales de alto nivel como cortes de constitucionalidad que sepan dirimir esas diferencias y esas luchas de intereses para que al final el resultado legal que salga sea equilibrado, donde la ley sí sea lo más neutro y lo más igual para todos, que no hayan privilegios. Pero el derecho legítimo de todos los grupos y sectores lo tienen de defender todo lo que quieran. ¿A costa de los intereses de otras personas? Eso es lo que el gobierno debe evitar. Esa es precisamente la responsabilidad más grande de un gobierno, el equilibrio de la sociedad. Y en un momento dado, cuando un sector crece demasiado y empieza a abusar de los demás, pues todos los demás tienen que dejarse ir encima de alguna forma legal y civilizada, ¿no? Como de hecho ha pasado en Guatemala, y hay buenos ejemplos. ¿Qué expectativas hay para Guatemala? Pues yo creo que buenas, a pesar de todo, cuando uno analiza la tendencia que lleva Guatemala, no es tan mala.
en este momento. Obviamente si hubiéramos dicho esto en el momento de Serrano, incluso en el gobierno de Cerezo, y si hubiera seguido ese gobierno, pues la historia sería otra. Pero a pesar de eso vimos que la democracia funcionó cuando se votó por la oposición en contra de Cerezo. Cuando Serrano dio el golpe de Estado, el pueblo lo votó de una o de otra forma, y luego vino el actual gobierno. Ahí vamos con un montón de accidentes y de caídas, pero la tendencia no es tan mala. Incluso en los campos económicos y social, la tendencia es más o menos buena porque ya se discuten las ideas correctas, se está buscando la forma de implementarlas. Lo grave es la velocidad en la que va esta tendencia. Y en esa lentitud de buscar los cambios e implementarlos, pues hay mucho sufrimiento humano, que es lo más grave de todo esto. La cantidad de sufrimiento humano que hay en toda esta jungla de problemas. Y por eso tenemos que acelerar el proceso de rescate de nuestro país. Tenemos que hacer que esa tendencia se acelere geométricamente. Volviendo un poco al libre encuentro, ha habido etapas en que ha habido decepción, que ha habido cansancio y que pues ya mero se termina y continúa. Realmente, ¿cuáles son las expectativas del libre encuentro hacia el futuro? Bueno, en algún momento yo tendré que... ¿Será el cansancio? Yo tendré que desaparecer, tal vez no por cansancio, sino por desgaste. Definitivamente, cuando uno analiza todos los medios de comunicación televisados, especialmente en el mundo, como cualquier producto, como cualquier factor público, tiene un tiempo de vida, ¿no? Yo probablemente ya aburría a muchísimos de los que antes me miraban, hoy ya le caí mal a muchísimos de los que me miran, pero yo creo que es un proceso normal que todos los seres humanos debemos entender, todo tiene su tiempo de vida. Yo lo que más quisiera es de que una tribuna como Libre Encuentro siga viva para siempre y que jamás dependa de mí. Que si en un momento dado ya no estoy yo, que pueda haber otra persona que siga con entusiasmo y por sobre todo con valor por señalar las cosas que hay que señalar en nuestro país, que siga adelante con un proyecto como ese. ¿Qué otro camino de lucha cívica tendría Dionisio Gutiérrez para precisamente desahogar esas inquietudes? Bueno, la vejez es una de ellas, la cual no me desagrada. Otra en la que he pensado varias veces cuando he tenido la inquietud de salir es una fundación educativa, en la que he pensado muchas veces y que me gusta además. La educación ha sido siempre y será siempre el problema más grave de nuestro país, pero es un problema de solución de muy largo plazo y por eso nadie le ha entrado con la determinación que ese problema necesita entrarle. Entonces, una fundación educativa que pudiera dar un aporte en esto es un proyecto que me gusta. Sin embargo, como que el calor semanal de estar enfrentando los problemas semanales o diarios de nuestro país, pues tiene algún ingrediente que lo llama a uno a estar ahí presente, ¿verdad? Tengo que ponerme un poco más viejo para pensar en proyectos de largo plazo. Lo digo porque, de alguna manera, para cualquier persona es mucho más atractiva la comodidad, no solo del descanso, sino de no estar en estas lides, de no estar cosechando enemigos, de no estar en esto. Claro, eso es la comodidad, pero el abandonar la libertad o el deseo de que exista libertad por la comodidad, pues para ciertas personas ha sido un camino, pues, pero ¿lo será para Dionisio Gutiérrez? Pues no sé, José Eduardo, tal vez es un bicho que tenemos algunos adentro, el cual no entendemos por qué, pero simplemente cuando vemos un problema en el cual por su gravedad se tocan las prioridades de uno de esos que tenemos el bicho adentro, como es nuestra familia, nuestro país, pues uno se deja ir, ¿verdad? Casi inconscientemente a tratar de hacer algo. Y en ese tratar de hacer algo, uno encuentra pues, otras personas que también quieren hacer algo. Ahí nacen los liderazgos, nacen las ideas y después nacen la búsqueda de implementar esas ideas y así uno para metido en líos, así como dicen los muchachos, heavies. Como terminé yo metido en Libre Encuentro, por ejemplo, o en otros problemas más graves como el momento del serranazo y lo que vino después de esto y tantas otras cosas. Pero ya llegará el momento en que yo me dedicaré a otra cosa y será siempre siendo consecuente con mis ideas y mis prioridades. Bueno, de alguna manera nosotros le instamos, pero a lo contrario, a seguir, porque lo que se necesitan es más guatemaltecos, más gente que se anime a decir, a opinar
en un momento en que, y en un país en que la expresión o la libertad de expresión no ha sido tradicionalmente respetada y no a muchos les gusta. Claro, se cosechan enemigos, se cosechan muchas cosas, pero todo lo contrario, se necesita más gente que hable, que diga, que emita su opinión. Y muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Pregunta Directa. Gracias, José Eduardo, y si quedan 10 segundos, felicitarte por el programa. Creo que es un esfuerzo valiosísimo para el proceso en el que está Guatemala, y sobre todo también decirte lo mismo, pues que aunque ya tenés mucho fogueo por tu historia periodística y los enemigos que has hecho en el camino también, creo que este nuevo esfuerzo es importantísimo, y que otra vez también se toma en cuenta el sacrificio y el costo que tiene, porque no es fácil, yo lo sé. Esto fue Pregunta Directa en Libre Encuentro. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo domingo. Buenas noches.